Hola, buenas tardes a todos, y a todas. Estamos en el taller de salud sexual, en la conferencia en realidad de salud sexual. Es un ciclo de conferencias que organizamos entre ALAPA y Un Ensayo para Mí, que es una institución que promueve ensayos clínicos para pacientes con enfermedades crónicas y con enfermedades poco frecuentes. Y estamos haciendo un ciclo de conferencias. La anterior la hicimos sobre farmacovigilancia y esta la vamos a hacer sobre salud sexual. Y va a disertar Jennifer Celies, que es licenciada en psicología y sexóloga clínica, es terapeuta de parejas, tiene una especialización en diversidad sexual, es tallerista de ALAPA y de IPUA, que es la Asociación de Hipertensión Pulmonar de Argentina. Y es una persona muy querida por toda la comunidad de ALAPA. Así que, Jen, te damos la bienvenida y escuchamos lo que tengas para contarnos. Muchas gracias. Gracias, Caro, por la presentación y a todos y todas las que se sumaron hoy. Es lindo ver toda esta convocatoria y muchas caras conocidas y otras que todavía no conozco. Eh, y bueno, con algunos hemos estado hablando en alguna ocasión sobre salud sexual. Eh, Creo que fue un tema a partir del cual muchos me conocieron porque mis primeros nexos con Alapa fue desde la sexología y después empezamos con el grupo de los miércoles. Pero la idea de hoy es que podamos pensar la sexualidad en términos más amplios. Como hoy no está pensado para un diagnóstico en particular, es que podamos pensar un poco, bueno, cómo está constituida la respuesta sexual y cómo eso puede verse modificado de acuerdo a distintas alteraciones físicas, orgánicas que puedan llegar a ver. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, un poco, digo, el taller era sobre salud sexual y es un concepto que yo utilizaba mucho. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de salud sexual, pero en función de nuevas perspectivas que empecé a mirar, incluso el concepto de salud sexual se termina volviendo un poco como una presión, una exigencia. Entonces, la invitación de hoy es a pensarlo no solo como algo de salud, porque forma parte de la salud, sino desde una perspectiva de derechos, de tener derecho a acceder, ¿no? Digo, después cada uno puede elegir cómo quiere vivenciar su sexualidad, pero sí me parece importante salir de esta cuestión como más normativa a la cual nos hemos ido en los últimos años, ¿no? Digo, y con esto ya arranco desarmando algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a publicaciones que se empezaron a hacer en los últimos años respecto a los beneficios de la masturbación. Bueno, todo, digo, a algunas personas le puede generar beneficios, a otras no. Digo, también hay toda una cuestión donde si algo se vuelve mandato, no es el mensaje que queremos comunicar. Así que bueno, pero voy a arrancar con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, porque es referente para que podamos pensarlo desde ahí. Y desde la Organización Mundial de la Salud la definen como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social, o sea, incluye varias dimensiones en relación con la sexualidad y no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción. Eh, y a qué se refiere con esto? Que quizás yo puedo no tener ninguna cuestión como a nivel de nervios, a nivel vascular afectada, pero si yo no lo disfruto, puedo estar hablando de que tengo afectada mi salud sexual. Digo, no tiene que haber algo orgánico necesariamente o alguna cuestión funcional puesta en juego para que haya una afección en nuestra vida sexual. Ahora, para muchas personas hace la calidad de vida y para otras personas muchas veces termina siendo hasta una exigencia más, ¿no? Y esto me ha pasado muchas veces, lo he escuchado incluso en talleres presenciales, de personas que tenían encuentros sexuales incluso estando doloridos por su diagnóstico, porque creen que, bueno, si tengo una pareja es lo que hay que hacer. Y es desde ahí donde quiero que desarmemos toda esta cuestión de que lo saludable es tener encuentros sexuales, ¿no? O qué tipos de encuentros sexuales queremos tener, como poder empezar a ampliar el concepto de sexualidad, pero nunca perder de vista nuestro deseo,
de qué tenemos ganas y nuestro consentimiento. Y hacer todo lo que apunte a nuestra calidad de vida y poder relacionarnos con nuestro cuerpo desde otro lugar, porque tengamos en cuenta que cuando nuestro cuerpo está atravesado por un diagnóstico, por tratamientos, muchas veces esa relación con el cuerpo es desde la incomodidad, desde el dolor, desde como desde lo problemático, y esto nos invita a, bueno, relacionarnos con nuestro cuerpo también desde el disfrute. ¿Por qué no me gusta tanto hablar de salud sexual ya? Porque, de alguna forma, esto entra dentro de lo que hoy se considera como la alonorma. ¿Qué es la alonorma? Es como cierta cuestión normativa, como que nos dicen que lo normal es tener relaciones sexuales, o lo normal es tener deseo, lo normal es sentirnos atraídos por alguien, porque supuestamente eso es lo que siente la mayoría de las personas, o que tenemos que estar en pareja. Digo, fíjense qué imperativo se vuelve, ¿no? Como incluso si estamos en pareja que tenemos que tener deseo. Y la realidad es que incluso el tema del deseo, que en muchos diagnósticos es una de las primeras cosas que se ve afectada, yo siempre le pregunto a los consultantes si tienen ganas de tener ganas, porque también es válido no tener ganas de tener ganas. Entonces, en esta sociedad muchas veces se plantea que para tener una pareja tenemos que tener deseo. Y se vende cierta idea de normalidad, como siempre decimos, entre comillas, que termina invisibilizando lo que muchas personas sienten. Entonces, me parece importante encarar una charla sobre salud sexual pensando, bueno, a veces nos pasamos hacia cierto imperativo, ¿no? De que tenemos que tocarnos para conocernos el cuerpo, que hay que tener encuentros sexuales para establecer otro tipo de relación con el cuerpo más allá del diagnóstico. Entonces, es importante que veamos que esto no se vuelva un mandato. Entonces, primero, antes que nada de todo lo que vamos a hablar, es pensar que las personas pueden sentir distinto, nos pueden gustar distintas cosas, puede que los encuentros sexuales no nos apetezcan, eh, puede que no tenga ganas y estoy bien con eso. Sí, salir todo de los imperativos para que esto no se vuelva como una charla de consejos y que hay una lista de tareas que tienen que salir de acá y empezar a hacer. Bien, entonces enfocar la sexualidad desde una perspectiva de derechos es, sobre todo, primero acceder a información de base científica. Esto es fundamental porque, bueno, hoy se habla mucho de la ESI, de la educación sexual integral, pero por lo que veo, ¿no? Digo, de la mayoría que estamos acá no llegamos, ¿no? A esa educación sexual. Y la información que hemos recibido ha sido a veces del boca en boca, no de los mejores medios, una sexualidad muy deportiva. Eh, a su vez, cuando les pregunto a la mayoría de los y las pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, qué información recibieron con respecto a la sexualidad desde los profesionales de salud, muchas veces está desde el cuidado, desde o no puede haber embarazo, pero nunca está encarado desde el lugar del placer. ¿Y cuántas veces se pone en juego el derecho a la privacidad, ¿no? Digo, cuando algún diagnóstico resulta discapacitante, la importancia de cuidar la privacidad de nuestro propio cuerpo, la posibilidad de tener vínculos sexuales libres, que recibamos atención a nuestra salud sexual, porque es una parte también de lo que hace a nuestra salud, a nuestra calidad de vida. Entonces es importante, por ejemplo, esto, si vamos a recibir, si recibimos un diagnóstico, tener la posibilidad y la confianza para preguntarle si eso puede repercutir en mi vida sexual o si voy a recibir un tratamiento, si esto puede modificar mi respuesta sexual desde algún lado. Tener también el derecho a la expresión sexual emocional, ¿no? Digo, y esto vamos a ir viendo, ¿cómo nos pueden quitar el derecho socialmente? Bueno, existe también esa posibilidad y es algo que en los talleres de los miércoles hemos hablado muchas veces, ¿no? Del tema de la discriminación, de los mandatos de belleza y todo que muchas veces nos hace retraernos y pensamos que la sexualidad es para algunas personas, ¿no? Para unos pocos. Entonces, pensarlo como un derecho es que sea para todas, todos y todes. Ahora, el abordaje que vamos a plantear hoy va a ser desde una perspectiva sexológica.
Una perspectiva sexológica implica no abordarlo ni desde un lugar médico ni psicológico, eh, porque implica tener en cuenta ambas aristas, aun cuando haya algún indicio de organicidad, como la mayoría de las personas que quizás hoy se hayan presentado porque tengan alguna enfermedad poco frecuente o una enfermedad crónica, no debemos considerar siempre que este es el elemento principal que está afectando la sexualidad. Porque muchas veces puede ser que el componente psicológico o social asociado sea el que mejor, el que mayor peso tiene, ¿no? Digo, sobre todo cuando se habla del psicológico, se tiende a pensar en el estrés, que implica toda la odisea diagnóstica, la burocracia, el acceso a medicamentos, los cambios en la relación de pareja. Por eso, ¿cómo y cuánto afecte a nuestra sexualidad? Eh, no va a depender tanto del diagnóstico, sino qué es un encuentro sexual para mí. Bueno, mi gata se volvió loca. Eh, ¿Qué es un encuentro sexual para mí? ¿Qué tan importante era la sexualidad para mí antes? Eh, ¿Con quién estoy? ¿Cómo es la comunicación con esa pareja? ¿O no tengo una pareja estable y tengo vínculos ocasionales? Como todo eso va a repercutir más en cómo afecta nuestra sexualidad que el diagnóstico en sí. Porque muchas veces me preguntan, ¿no? Esto de, bueno, tengo tal diagnóstico. ¿Qué disfunciones sexuales puedo llegar a tener? Y eso habitualmente se circunscribe a lo genital. Y es desde ahí donde quiero que empecemos a repensar un poco nuestra sexualidad. Entonces, hay disfunciones, que es alteración de una función, que tienen claramente un origen médico. Por ejemplo, dentro de la respuesta sexual, las señales las da el sistema nervioso periférico. Entonces, las patologías que tienen una afección de los nervios periféricos probablemente tengan alteradas algunas respuestas sexuales, como por ejemplo la amiloidosis, ¿no? Por decir alguna. Pero aún cuando exista este origen médico detectable, es importante que tengamos en cuenta el entorno social de esa persona a nivel micro y macro, ¿no? Digo, cómo es la comunicación de sexualidad con su pareja, eh, qué ha aprendido de sexualidad, a través de qué medios, el aspecto psicológico, por ejemplo, si le genera ansiedad de desempeño, que tiene que ver con esta ansiedad previa al encuentro sexual, que vamos a entrar en detalle en un ratito. Si el deseo ha bajado en el último tiempo por el estrés, como decía, ¿no? De lidiar con cuestiones burocráticas, si cambió la autoimagen, que no necesariamente va acompañado de un cambio en la imagen en sí, pero sí cómo nos vemos a nosotros y nosotras mismas. Y también el aspecto funcional, que para mí es el aspecto que más veces se olvidan cuando nos hablan de sexualidad, que implica saber un poco, por eso es un trabajo muy individualizado, porque implica saber qué prácticas sexuales se ven afectadas, qué otras se conservan, qué le genera placer, qué dice su deseo, si es posible reeducarlo, y todo eso es muy individual. Y si entramos a suponer, otra vez vuelve el guión normativo, ¿no? Entonces, esto se habla persona a persona, como, bueno, desde que te empezó a pasar esto, ¿qué cosas te ves imposibilitado o imposibilitada de hacer? ¿Qué tan importantes serán para vos? Si esto ha dado lugar a la exploración de nuevas vías para acceder a placeres. Bueno, nada, es un trabajito que siempre se dice, ¿no? Como un traje a medida. ¿Y por qué pensarlo desde una perspectiva sexológica? Porque la realidad es que las alteraciones orgánicas y psicológicas se superponen. O sea, no podemos hablar de una o la otra. ¿Por qué? Porque incluso en los aspectos psicológicos, cognitivamente estamos súper influenciados por las hormonas, por los neurotransmisores. Entonces, no podemos a veces saber bien cuál es el origen. Sí podemos saber que hay una afección de la respuesta sexual. Ahora, si es psicológico orgánico, la línea es muy delgada, por eso los puse ahí superpuestos, ¿no? Em, y fíjense que en la respuesta sexual es tan compleja que hay un montón de sistemas que están interconectados. La respuesta sexual va a depender de funciones neurológicas, vasculares,
endocrinas y metabólicas, genitales y iatrogénicas. Que esta última palabra me parecía importante definirla porque quizás no la tenemos ahí tan conocida, que tiene que ver con aquellas cosas que hacemos por nuestra salud que pueden tener repercusiones negativas. Por ejemplo, no sé, digo, puede ser algún medicamento que pueda afectar, por ejemplo, la erección. Ahora, siempre que viene una persona con algún tipo de disfunción sexual, lo primero que quiere encontrar es si es una medicación la que le está afectando. Y déjeme decirle que la mayoría de las veces pesa mucho más nuestras expectativas sobre nuestro cuerpo eh, y nuestras posibilidades reales, con lo que fantaseamos, con lo que nos imaginamos que los demás pueden, que cualquier modificación que pueda llegar a haber en la lubricación o en la erección por un medicamento. ¿No? Digo, tendemos a considerar mucho más elevado el grado de influencia y en realidad lo psicológico acá sí pesa bastante más. Bueno, cualquier duda que vayan surgiendo, lo que fuera, ¿saben? Me pueden preguntar, yo no las veo acá, pero si quieren me pueden comunicar si tienen alguna preguntita. Acá hay algo escrito. Ah, no, están saludando. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, si hay alguna pregunta, ¿es normal no tener el mismo deseo que antes, que cueste más llegar al orgasmo estando con la persona que uno quiere? Sí, el deseo es constantemente variable. Incluso también va cambiando por cuestiones hormonales y no tiene que ver con la atracción que sentimos con nuestra pareja. Por eso es importante diferenciar deseo de atracción. Yo me puedo sentir súper atraída por mi pareja y sin embargo tener menos deseo. El deseo es como que es importante ahí preguntarnos esto que decía hoy, ¿no? ¿Tengo ganas de tener ganas? Se puede trabajar, pero si para nosotros es un problema, no por si el otro quiere, ¿no? Digo, pero se puede trabajar y siempre es importante ver, bueno, cómo se está dando la conexión con esa persona, qué espacios tienen, qué tiempos comparten. Y también puede afectar a la capacidad del orgasmo. Por lo general, lo que primero se suele afectar cuando hay, no sé, por ejemplo, alguna, como dice acá, ¿no? De algún trastorno neurológico o lo que fuera, es primero se afecta el orgasmo y después la posibilidad de intumescencia, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata, ¿no? Pero el orgasmo muchas veces es el primero afectado, por eso podemos llegar a distintas vías de acceder a un orgasmo. Y después dicen acá si hay medicación que baja la libido. Hay muchos medicamentos que tienen dentro de como los eventos adversos que bajan la libido, pero es a muy pocas personas, como la mayoría de los eventos adversos que están reportados en los distintos prospectos, ¿no? Digo, no es que le pasa a todas las personas, incluso hasta las pastillas anticonceptivas, que parece como una contradicción, ¿no? Dicen que baja la libido. Pero también la libido no depende solamente de cuestiones hormonales y fisiológicas. Hay un deseo que es posexcitatorio, que tiene que ver con generar situaciones. Entonces, esos deseos son los que se pueden trabajar si tenemos ganas de tener ganas, ¿no? Digo, ver qué cosas me despiertan el deseo e incrementarlas. Bien, bueno, entonces estábamos en la parte de que la respuesta sexual depende de órdenes del sistema nervioso. Recién veíamos todos los sistemas que están involucrados en la respuesta sexual. Y ese sistema nervioso va a recibir estímulos externos, por ejemplo, la estimulación en la piel, en los genitales, la caricia, un beso, y estímulos internos, es decir, los pensamientos, la fantasía. Por eso siempre es importante, y sobre todo cuando se incrementa la sensibilidad tras algunos diagnósticos, recurrir mucho a los estímulos internos, porque quizás con una estimulación mecánica me genera dolor, incomodidad, y podemos reforzar mucho la respuesta sexual a través de la estimulación, con fantasías, con recuerdos, y por eso estar conectados con la sexualidad. Ahora, una de las primeras partes de la respuesta sexual tiene que ver con la intumescencia, que para explicarlo en términos sencillos sería como la hinchazón, ¿no? Que se produce por la vasocongestión. Explicado en términos muy sencillos sería, cuando decimos me estoy calentando, tiene que ver con que justamente la sangre está yendo hacia los genitales.
Y acá algunos que ya me han escuchado hablar, no hay mucha diferencia entre la vulva y el pene en la cantidad de sangre que requieren, por eso puede haber diferencias en los tiempos de excitación. 500 mililitros aproximados de sangre para que se produzca la lubricación y como la hinchazón de la vulva, y 30 mililitros de sangre para que se produzca la erección del pene. Entonces, esa va a ser una de las primeras partes de la respuesta sexual. Puede verse afectado por muchas vías esta respuesta que tendemos a considerar como habitual, normal, la palabra que quieran usar, ¿no? Digo, la lubricación es una de las primeras cosas que se ve afectado y por suerte tenemos un montón de vías para poder resolverlo, acompañarlo y que eso no nos genere ninguna incomodidad. Pero distintas patologías pueden afectar primero la erección y la lubricación. Todos los que sean trastornos neuromusculares van a dificultar la relajación muscular. Y para que se empiece a dar la respuesta sexual, primero lo que se tiene que activar es el sistema parasimpático, que es el que está relajado. Si yo estoy bajo estrés o lo que fuera, se me va a dificultar la relajación muscular y por ende toda la respuesta sexual posterior. En el caso de trastornos neurológicos, como había adelantado hace un ratito, lo primero que se afecta son los orgasmos, pero cuando la afección neurológica es mayor, toda la respuesta sexual genital, y acá es donde me quiero detener, puede tener algún tipo de repercusión. Ahora bien, esa es una definición muy de manual, que no me gusta, por eso ahora la vamos a ampliar un poquito, ¿no? Porque fíjense que todo esto que estoy hablando de respuesta sexual es como si la sexualidad pasara únicamente por los genitales, por si algo se moja, por si algo se para, y es un concepto muy limitado de nuestros encuentros sexuales, tan limitado que muchas veces tiende a aburrirnos, a generar monotonía, tengamos o no tengamos una disfunción sexual. Entonces, en la medida en que pensemos la respuesta sexual como algo lineal, universal, funcional, ¿no? Digo, como un guión único de un beso, nos sacamos la ropa y hay penetración. Digo, cuanto más así lo pensemos, tan acotado, cualquier variación la vamos a percibir como un fracaso y por ende vamos a hablar de disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque nos dijeron que tener sexo era así. Por eso tenemos que empezar a repensar qué es para nosotros la sexualidad, cómo la disfrutábamos, cómo la disfrutamos ahora, que incluso a veces no sé si alguien habló, bueno, que a veces hasta termina siendo una oportunidad para explorar caminos aún no conocidos, ¿no? Pero si yo me atuviera directamente al concepto de disfunción sexual y pensar únicamente la sexualidad en términos genitales, yo ahora le traería una lista larguísima de tecnologías para que cada uno se adecue a ese patrón. Y la idea es, ¿por qué existe ese patrón? Y que encima a muchas personas no nos genera placer, ¿no? Digo, pero no nos permitieron cuestionarnos, no nos permitieron comunicarnos en el encuentro de esto te gusta así o así, qué tipo de prácticas te gustan. No, pareciera que todos ya sabemos lo que vamos a hacer y es eso lo que vamos a cuestionar. Por eso prefiero en vez de hablar de disfunción sexual, hablar de problema sexual, porque si hay una disfunción es porque la sexualidad tiene una función, y hoy vamos a ver que tiene un montón de funciones la sexualidad. Pero un problema vendría a ser cuando algo nos genera un descontento, insatisfacción, ya sea con un aspecto emocional, físico o relacional de la experiencia sexual. Puede que durante la respuesta sexual no tenga ningún drama, pero después termino y me quedo un poco angustiada. Bueno, eso también sería una problemática sexual. O eh, siento que lo hago por complacer. Bueno, eso también es un problema sexual. Ahora bien, entonces, esta es una gran forma de cómo nos pueden negar el derecho a sentir placer. Porque desde las representaciones de sexualidad que tenemos, probablemente hasta nos quedemos totalmente excluidos de ese guión. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de sentir, digo, nuestros órganos, la información que nos trae el tacto, lo visual, lo auditivo, está totalmente mediatizado, no solamente por los órganos sensoriales,
sino también por nuestros valores, nuestro mundo emocional. eh, y a veces es esto, ¿no? Digo, como es esto que se plantea muchas veces como los lentes a través de los cuales miramos el mundo, que son nuestras creencias. Y eso puede distorsionar totalmente lo que vemos. Puede distorsionar cómo nos vemos en el espejo, eh, qué esperamos de la sexualidad, qué tipo de prácticas queremos reproducir. Y también hay normas sociales en relación con la erótica, que, digo, esto lo vemos constantemente en cualquier programa de tele y todo, hay un guión. Entonces, ¿qué queremos hacer? Para evitar ser excluidos socialmente, vincularmente, tener pareja, reproducimos ese guión sin cuestionarlo. Ahora, si podemos salir de la sexualidad genital, que no significa excluir los genitales, sino incluirlos como una parte más del cuerpo, cualquier parte del cuerpo puede ser sensible y receptiva de placer. Por eso muchas veces a mis pacientes y sus parejas mando a hacer lo del mapa erótico, ¿no? Como para que vean qué zonas les genera placer. Y hay muchas personas que me terminan diciendo, o sea, creo que me excito cuando me tocan entre medio de los dedos, ¿no? Y es como, y nunca lo habían descubierto, porque tendemos a ir a lo básico, a lo que nos dijeron que era. Entonces, este taller en parte también es una invitación a conocer su propio mapa erótico, saber que es individual, que a cada uno nos puede gustar cosas diferentes en lugares diferentes, a ritmos diferentes, que no nos puede gustar nada y todo eso también es válido, ¿no? Y que no se limite la sexualidad a una práctica concreta o a una respuesta concreta. Digo, como recién hablábamos esto del orgasmo. Bueno, si quiero tener un orgasmo, ver distintas formas de que pueda alcanzarlo, pero si no lo tengo, no es que la sexualidad deja de tener sentido. O quizás no puedo llegar a un orgasmo con otra persona, pero si yo me estimulo, como me conozco el cuerpo, sé cuando no me duele y todo, sí. Y entonces empezar a abrir ese panorama de que no es la otra persona la que me lo tiene que provocar, sino que siempre soy responsable de mi propio placer. Ahora, vieron que les contaba que la sexualidad tiene muchas funciones. Sin embargo, a mí por lo menos cuando fui a la escuela, la función principal que me enseñaron era la reproductiva. De hecho, me hablaban de órganos reproductores, lo cual es al día de hoy que me sigue pareciendo gracioso. Eh, y cómo evitarlo, ¿no? Digo, el uso de preservativo y fin. Eh, bueno, y la realidad es que esa es una de las tantas dimensiones de la sexualidad. Primero que es opcional, no todos ni todas quieren tener hijos, tampoco no todos pueden, ¿no? Digo, porque yo sé que hay muchas de las personas que están acá que quizás por el diagnóstico y todo le han comunicado que sea de riesgo. Entonces, es importante que empecemos a desligar la sexualidad únicamente de la reproducción. Y además también por ser heteronormada, ¿no? Porque eso implicaría suponer que todas las personas que estamos acá somos heterosexuales. Em, por otro lado tenemos la dimensión recreativa, que es una dimensión totalmente válida de la sexualidad y la mayoría de los encuentros sexuales se realizan con esa función, ¿no? Digo, como algo placentero, relajante, algo fantasioso, ¿no? Que nos ayuda a salir un poco de la rutina, pero también tenemos que cuidarnos de la parte recreativa, porque habitualmente es la parte que está como más reglada y orientada a un fin. Entonces, si solamente me queda en la parte recreativa, puede que si no puedo eyacular, o si pierdo la erección antes, o si no tengo un orgasmo, o si no lubrico, no estuvo tan bueno, ¿no? Digo, fíjense qué arreglado que termina siendo la parte recreativa, como siempre tienen que darse las mismas respuestas fisiológicas y nuestro disfrute depende de fluidos, ¿no? Me gusta decirlo así para que pensemos, ¿no? Como, bueno, puede ser eso la sexualidad, pero también puede ser mucho más. Puede ser recreativa, puede ser reproductiva, pero hay una dimensión que a veces se nos pasa de largo, que es la relacional, que es una forma de comunicarme con el otro, es un encuentro, es una forma de expresar sentimientos, emociones, de decirle al otro, acá estoy, te estoy acompañando, me seguís atrayendo, de compartirse un momento, de disfrute. Y esa dimensión muchas veces se pierde. No solamente estoy hablando acá en parejas estables, ¿no? Pero digo, es una forma de compartirme
y compartir placer con otras personas. Entonces, es una forma de comunicación, la sexualidad. Y esa área es importante que la tengamos en cuenta, porque muchas veces es la que se pierde con estas cosas regladas, ¿no? Digo, quizás nos hacemos un par de masajes y yo ya me encuentro satisfecha sexualmente porque digo, lo que yo quería era conectar con el otro, encontrarme o darnos besos, pero no que sea algo necesariamente genital, que incluya necesariamente penetración, que incluya necesariamente, digo, una respuesta sexual, porque si no se nos termina acotando muchísimo el disfrute sexual que podamos tener. Bien, ahí voy a ver si aparece alguna preguntita más, porque yo tengo un cartel acá que no me deja ver, pero si alguien tiene alguna pregunta me puede decir, ¿eh? No llego a ver si hay acá. Nos vamos bien. Bueno, entonces, el dolor es algo que atraviesa los distintos diagnósticos. A veces puede, digo, acá ser más un dolor tipo neuropático, puede ser dolor en las articulaciones, puede ser dolor, por ejemplo, cuando las extremidades se exponen al frío, ¿no? Esto va cambiando mucho de un diagnóstico a otro, pero es algo bastante común. Em, el dolor muchas veces nos impide sentir placer porque ambos mensajes llegan a la ínsula, ¿no? Y compiten por los mismos receptores. Ahora, también he visto muchas veces, incluso en artículos, sobre todo de artritis y todo, de utilizar el orgasmo y todo como una forma de bajar el dolor, ¿no? Como que por 3 horas disminuía los dolores posteriores, como bueno, hay distintas teorías respecto a esto, pero sí la realidad es que compiten por los mismos receptores, ¿no? Entonces, la realidad es que si sentimos placer, probablemente sentamos un poco menos de dolor, y que si sentimos dolor, no le estemos dando mucho lugar al placer, ¿no? Digo, es como están queriendo entrar por la boca una botella. Y acá es importante que no nos resignemos al dolor. Hay dolores que quizás nos queremos provocar sexualmente, ¿no? Digo, no todos los dolores son a evitar. Hay dolores que quizás puedan gustarnos, pero hay otros dolores que no. Como por ejemplo, eh, puede ser lo que se llama dispareunia, que es dolor en la penetración vaginal, ¿no? Digo, muchas veces se produce por una contracción involuntaria de los músculos y todos estos dolores que sintamos, o puede ser a veces, no sé, en la cintura, en las piernas, que me queda el cuerpo todo dolorido después de un encuentro sexual. Es importante que lo podamos abordar con nuestros médicos y médicas y no resignarnos a sentir dolor o a no compartirnos sexualmente si es que tenemos ganas por los dolores. Digo, podemos abordarlo con los y las profesionales de la salud. De hecho, Diego, de acuerdo a algunos diagnósticos, hay algunas posiciones que están más desaconsejadas, por, no sé, por ejemplo, por si hay pérdida del equilibrio o por si hay, por ejemplo, alguna prótesis de cadera. Entonces, que empecemos a pensar también la sexualidad como algo que podemos hablar abiertamente con los y las profesionales de salud. A su vez, así como con los profesionales de la salud, es importante que hablemos con nuestras parejas, ¿no? Respecto a qué nos duele, con qué tipos de estimulaciones, porque es muy habitual también que cuando yo le planteo a una pareja, sea estable, ocasional, lo que fuera, que algo no me gusta, directamente dejé de hacerlo. Y quizás no me gusta esa presión o hoy estoy sensible a eso. Entonces, ser muy específicos, porque también algo que he visto que termina repercutiendo mucho en la sexualidad de las parejas es el miedo del otro a generar un dolor o la culpa de decir, uy, está pasando por todo esto y yo encima lo busco o la busco sexualmente. Entonces, es un punto a tener en cuenta también la comunicación con la pareja. Ahora bien, algunos recursos que podemos tener ante el dolor, primero que nada es tener relaciones sexuales frente a frente. Esto no significa que no podamos adoptar otras posiciones, pero eso nos permite percibir con mayor facilidad el gesto de dolor a nuestra pareja si eso es algo que a mí me cueste comunicar o a mi pareja le preocupe demasiado, ¿no? Digo, si hay alguna de esas dos variables que a mí me dé culpa comunicar en el momento o mi pareja está excesivamente pendiente de no hacerme mal, eso puede ayudar. Evitar temperaturas frías, sobre todo para aquellas personas que tienen Raynaud y todo, bueno, cualquier eh, afección en articulaciones, eso incrementa los dolores.
Después no hacer esfuerzos innecesarios, ¿no? Digo, sosteniendo el cuerpo, cuanto más apoyos tengamos, más seguro va a ser. Entonces, quizás utilizar más almohadas y almohadones nos genera mayor comodidad en las posiciones y menos dolor. La utilización de juguetes sexuales puede servir sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de dolor articular en las manos, ¿no? Digo, si a mí la estimulación manual, ya sea conmigo misma o con otras personas, me genera dolor, cualquier juguete puede servirnos para evitar movimientos que cuando nos levantamos con rigidez articular pueda dolernos. Por otro lado, conocer el mapa erótico, tanto nuestro como nuestra pareja. Entonces, identificar zonas que sean placenteras y quizá no dolorosas, otro tipo de estimulaciones más sensibles, quizás algo más delicado, con, no sé, apenas rozando y eso que le genere placer a la otra persona. La comunicación, como decíamos, tanto con la pareja como con el médico, y lubricantes, ¿no? Si el dolor ese tiene más que ver con, o ya sea en la penetración o en la estimulación, es importante utilizar lubricantes, porque si no muchas veces la misma fricción, y sobre todo en aquellos diagnósticos que tengan algún tipo de repercusión en la piel, eh, puede generar irritación. Entonces, siempre de base acuosa, para evitar cualquier tipo de afectación por los contenidos del lubricante, ¿no? Bien, y otra característica que suele ser bastante habitual tiene que ver con la fatiga, el cansancio, asociado a muchos diagnósticos. Eh, a veces también solamente esta se ve por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Digo, porque es una realidad, porque muchas de las personas que están acá están trabajando, estudiando, tienen que ir a un montón de profesionales y pareciera como que el estilo de vida no nos da descanso. Entonces, si a eso le sumamos una patología crónica, el cuerpo nos dice, no tengo ganas cuando llega la noche, ¿no? Llega la noche es como, eh, no quiero saber nada. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el descanso hace a la sexualidad tratar, ¿no? Porque sé que en este contexto a veces es bastante difícil de dormir 8 horas. Si hay fatiga crónica, ver la posibilidad de un descanso previo y posterior. No sé, digo, en vez de venir después de todo el día, pensar, bueno, no sé, domingo que tengo más tiempo, como eso, poder charlarlo abiertamente con nuestra pareja. Corrernos de este lugar de que planificar es deserotizante porque no hay más lindo que tener ganas de querer encontrarnos con la otra persona y poder planificarlo de acuerdo a el tratamiento que estemos recibiendo. Quizás, no sé, el día de la infusión no quiero saber nada, pero a los siguientes días me voy sintiendo mucho mejor, entonces para mí son días más posibles de encontrarme sexualmente, u horarios, ¿no? Digo, para quienes se despiertan con rigidez matutina, la mañana nunca va a ser un buen momento, o para quienes tienen fatiga crónica, la noche tampoco. Entonces, eso requiere un autoconocimiento y después confianza para poder comunicarlo. Desaprender la sexualidad como deporte, el permiso y el que esté dialogado en la pareja de que podemos finalizar en cualquier momento, que no es que el encuentro sexual termina o con un orgasmo, con una eyaculación, no, es como, bueno, por mí ya está bien, y habilitar esos frenos, porque si no tampoco lo iniciamos el encuentro sexual, si pensamos que esto va a durar, no sé, 20 minutos, media hora y yo tengo energía 5 minutos. Em, Poder brindarnos estimulación alternada nos ayuda a concentrarnos en el placer y no estar queriendo brindar placer mientras quiero sentir. Entonces, bajamos bastante el cansancio. Y la respiración diafragmática, que vamos a tomarnos 2 minutitos para ponerla en práctica acá, porque como les he contado quizás algunos que ya saben, la respiración diafragmática eh, es muy buena para las distintas fases de la respuesta sexual. Contribuye mucho a la relajación, también permite un mayor control de la respuesta eyaculatoria, permite relajarnos y bajar el estrés que a veces implica encontrarnos sexualmente, entonces ya sea porque recién estoy conociendo a la persona o porque tengo miedo de cómo voy a responder, la respiración diafragmática nos ayuda ahí a activar el sistema parasimpático, que es el que de alguna forma va a comandar la respuesta sexual.
El formato más simple es el que está acá como al costado que dice 4x4. Hay distintos estilos de respiración, hay algunos que tienen exhalación más larga, pero para empezar, me parece que es una de las formas más sencillas de acordarnos, ¿no? Que sería inhalar en 4, sostener 4 segundos el aire, exhalar en 4, sostener así sin aire 4 segundos y volver a inhalar en 4, es 4-4-4. Y cuando hablamos de respiración diafragmática, es distinta a la habitual. O sea, habitualmente, si yo les digo que hagan una respiración profunda, me gustaría que cada uno ahí desde su casa haga una respiración profunda. ¿Qué parte del cuerpo sienten que se mueve? A ver si alguien me quiere contar por chat cuando hace una respiración profunda, ¿qué se les mueve? Ninguna respuesta va a estar mal, ¿eh? Porque cada uno respira. Hasta ahora no le expliqué ninguna técnica, así que cada uno respira como aprendió a respirar. Si están acá es porque les viene sirviendo. El pecho, no sé, yo siento el pecho. Bien, 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 bien. Bien, ahí Caro se animó a tirar la primera palabra, ¿no? El pecho. ¿Por qué? Porque la respiración habitual que tenemos es la torácica, ¿no? Inflamos el tórax. La respiración diafragmática, que les va a servir incluso si en algún momento tienen que dar una charla en algún lugar, si en algún momento están muy cansados y sienten que están llegando con lo último, si quieren hacer actividad física, si quieren estar más relajados en el encuentro sexual, en vez de hacer esta respiración torácica, vamos a hacer la respiración diafragmática, que implica cuando inhalamos por la nariz, el aire lo llevamos hacia abajo, hacia el diafragma, que voy a mostrar, está por acá, el diafragma, y vamos a sentir en ese momento que incluso si ponemos una mano en el pecho y otra en el abdomen, la mano que está en el abdomen se va a adelantar por encima de la del pecho. Cuando inhalamos en 4, sostenemos en 4, exhalamos y sostengo. El aire lo empujamos hacia abajo. Pongo la mano acá solamente para chequear que el pecho quede en su lugar. Inhalamos en 4, sentimos como se inflama un poquito la panza, sostenemos, exhalamos y nos quedamos 4 segundos así. Hacemos una vez más, inhalamos en 4, contenemos, exhalamos y sostenemos. Bien. Toda persona que tenga fatiga crónica o lo que fuera, implementar este tipo de respiraciones ayuda un montón. Para meditar también, cuando estamos sobrepensando. Así que hay una invitación hoy a poder implementar estos ejercicios de respiración y solamente concentrarse en contar 4, 4, 4, 4, ¿no? De que se imaginan como un cuadrado para que resulte más sencillo. Ahora bien, otra de los síntomas habituales en distintas enfermedades poco frecuentes son los síntomas gastrointestinales. Tanto la diarrea como la constipación pueden repercutir en nuestro deseo. Y sobre todo, en el caso de constipación muchas veces tiene que ver con la sensación de dolor, pero en el caso de diarrea también se nos juegan un montón de cosas sociales, ¿no? De el pudor de quizás no poder contener las heces en ese momento. Entonces, si bien hay distintos aspectos que podemos tener en cuenta, como por ejemplo el cuidado de la dieta o tratar de evacuar antes del encuentro sexual o evitar posiciones donde haya presión abdominal o en el recto, también tenemos que empezar a desarmar esta idea, ¿no? De que si aparece algún fluido de estos, ya limita todo el encuentro sexual, ¿no? Digo, empezar a naturalizar, digo, así como hay fluidos que son tan esperables en la respuesta sexual, ¿qué nos pasa con otros, no? Digo, ¿por qué no podemos incluso eso, poner una toalla y cualquier cosa, sacarle y seguir, o lavarnos, irnos a bañar juntos, juntas? Digo, como empezar a pensar que esto también puede ser parte, que es nuestro cuerpo, ¿no? Digo, como un poco también empezar a naturalizar qué puede pasar, más allá de que se realizan todas estas situaciones previas, ¿no? De tratar de ir antes, cuidar la dieta, pensar que es una posibilidad que no está bajo nuestro control y que no necesariamente
es deserotizante, ¿no? Al contrario, habla de una confianza que puedo tener con el otro, de mostrarme vulnerable en lo que no puedo controlar. Y también después he encontrado en internet obturadores anales que vienen de distintos tamaños justamente para eh, evitar o obturar las heces, mejor dicho, y neutralizar olores. Cada persona verá de acuerdo a cuánto le afecta psicológicamente, a su autoestima, a su seguridad, saber que por lo menos que estén al tanto de que existe esta posibilidad, si es algo que les limita sexualmente, pero también desarmar, ¿no? Digo, ¿por qué hay fluidos que sí, fluidos que no? Eh, Como un poco también empezar a repensar eso que puede pasar, ¿no? Digo, bien. Ahora también puede ir pasando que a lo largo de la progresión del diagnóstico, puedan aparecer nuevas discapacidades, ¿no? Digo, ya sea sensoriales, motoras, y ante eso es importante que pensemos que no hay una forma de ser sexuales, no hay una única forma de que las personas nos atraigan, ¿no? Digo, y ahí sobre todo traigo esto del sesgo de la vista, ¿no? Como que siempre cuando pensamos en que alguien sea atractivo o atractiva, lo primero que pensamos quizás es desde un estímulo visual. Y la realidad es que una persona puede resultar muy atractiva con el tono de voz, me puede resultar atractiva eh, con su aroma corporal. Y un poco también esto es para pensar que, bueno, incluso en la parte de la atracción que es previa a esa respuesta sexual, algunas discapacidades implican repensarnos, ¿no? Digo, bueno, antes le ponía un foco al estético. Si tengo ahora una discapacidad visual, pensar qué otras cosas me pueden atraer a una persona. O si tengo una discapacidad motora, bueno, qué prácticas sí me gusta hacer. Entonces, tenemos que pensar que no es que tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Entonces, si no hay algo tan normado, planificado, ese guión único, el cuerpo va a ser lo que se sienta cómodo de hacer. Somos nosotros quienes le ponemos las limitaciones al tener expectativas tan rígidas de lo que tendría que darse en ese encuentro sexual. Lo que sí siempre recomiendo es evitar estimulaciones repetitivas y mecánicas, porque eso muchas veces puede incrementar la sensibilidad o los dolores. Entonces, empezar a dejar de ver la sexualidad, como siempre digo, como la sexualidad de conejos, ¿no? Digo, cuanto más se parezca a la sexualidad de un conejo, digo, es cuanto más normado tenemos nuestro concepto de sexualidad. Y probablemente más incomodidad nos va a generar cualquier discapacidad física adquirida. Ahí voy a leer el chat antes de seguir, ya queda poquito. Ah, mira, acá dice, bueno, excelente consejo, gracias. Algunas veces me sucede la pérdida de orina y termina todo el acto automáticamente. Muy poquito es la pérdida, pero me pone muy mal. Claro, digo, en esto fijémonos que hay fluidos totalmente aceptados y otros que no, ¿no? Digo, en el caso, ¿no? de la orina, si bien hay como para hacer autocateterizaciones y cosas muy chiquitas que se pueden utilizar en la sexualidad, también es desarmar, ¿no? Porque digo, después no se tiene igual concebido el semen que el pis. Y eso es toda una cuestión social, ¿no? Digo, de cuál es más o menos agradable o no. Em, entonces, digo, incluso esto, o al contrario, puedo tomar más agua para sentir que esa orina tiene menos olor, digo, lo que sea, y quizás es muy poquito, y hasta ahora venía siendo como, bueno, el fin del encuentro sexual y ahora pasó esto, bueno, eh, cambio, pongo algo para que, incluso puedo poner algo por debajo de las sábanas y sé que me pasa recurrentemente para que no se moje el colchón, y podemos seguir, ¿no? Porque a veces también aparece esta necesidad de limpiarlo urgentemente para que no se estropee el colchón. Entonces, anticiparnos a eso. Quizás por debajo de las sábanas poner una bolsa de consorcio y entonces en el encuentro sexual me libero y no estoy pensando en, uy, se puede manchar el colchón. Después otra cuestión también que aparece es el cambio en los roles familiares. Em, Cuando puse la imagen la puse en chiquitito y no vi que tenía un helado. No tiene nada que ver el helado, pero bueno, es la miopía. Eh, y ahora cuando lo veo en grande digo, ay, hay un helado ahí. Bien, bueno, hay varios cambios que se dan, ¿no? Digo, sobre todo cuando es nuestra pareja quien desempeña principalmente roles de cuidado. Porque también tendemos a deserotizar los cuidados de salud.
Em, entonces, me ha llegado muchas veces esta pregunta, ¿no? Como, bueno, ahora que yo lo cuido, la cuido, siento que el vínculo está deserotizado, que solamente lo toco cuando lo tengo que, lo ayudo a cambiarse, pero nada más. Muchas veces se da falta de privacidad porque empiezan a aparecer otros familiares que están teniendo también roles de cuidado y entonces también empiezan a entrar en la habitación. eh, o también digo, si en el caso que el diagnóstico lo tengan niños, niñas, me ha pasado también de encontrarme con familiares de personas con AME, que es como, mi casa es una pasarela de profesionales de la salud, ¿no? Y entonces se va perdiendo la privacidad con la pareja cuando el diagnóstico lo tiene el hijo, porque también están todos más atentos, o están en la misma habitación, o se duerme con un ojo abierto y uno cerrado por las dudas de que pueda suceder algo. Entonces, todo eso puede afectar. A su vez, puede que haya muchas distracciones. No sé, por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, entonces que nuestra pareja tiende a pensar que hay cosas que nos olvidamos porque no le prestamos atención y es por distracciones propias del diagnóstico. Y para todo esto que puede surgir en la pareja, es importante renovar acuerdos. De qué nos gusta, qué no nos gusta, qué esperamos, qué era una pareja para nosotros, en qué se diferencia esta pareja que estamos siendo ahora de la que planificamos, qué podemos incorporar, cómo podemos erotizar un poco estos cuidados, ¿no? Digo, fíjense esto, ¿por qué es tan erótico desvestirse y no vestirse? ¿No? Digo, como cuando vestimos a alguien es una situación que hasta a veces a la persona que está siendo ayudada a vestirse lo siente como algo vergonzoso. En cambio, toda la situación de vestirse está erotizada. Y eso es porque socialmente erotizamos ese momento, porque en las películas nos mostraban cómo se sacaba la ropa y nos parece un momento erótico, pero quizás el contacto físico que puedo tener con mi pareja, ayudarlo a vestirse por alguna dificultad física que tenga, parece como una cuestión muy mecánica, eh, corría totalmente el erotismo. Entonces, digo, quizás también tiene que ver con empezar a ampliar nuestra perspectiva, erotizar la comunicación, digo, que las palabras en el encuentro sexual circulen como más erotizadas, erotizar la vulnerabilidad, ¿no? La confianza que tengo para mostrarme adelante tuyo, quizás eso, con una pérdida de orina, como decían recién, ¿no? Digo, poder tener esa confianza es erótico, no cualquier encuentra una persona con quien sentirse tan confiado para presentarse con los cambios corporales que puedan aparecer. Y también, como siempre digo, la estimulación central del sistema nervioso central, que es compartirse fantasías, a veces recuerdos, ¿no? De, uy, ¿te acordás la primera vez que estuvimos, el primer beso que nos dimos? Digo, todo eso nos ayuda a reconectar con el deseo. Ya estamos llegando casi al final. Y acá fui dejando hacia el final las partes más importantes que tienen que ver con la autoimagen, porque todo parte de ahí. Muchas veces, si la autoimagen está afectada, ni siquiera me voy a dar la posibilidad de conocer a alguien. Muchas veces me dicen, pongo el diagnóstico en, no sé, en una app de citas. Aparece toda esta cuestión de si es algo que se cuenta, si no se cuenta, cuándo se cuenta, y todo el miedo al rechazo que tenemos vinculado a eso. Y eso tiene que ver con ciertos estereotipos en los cuales pensamos que hay algunos cuerpos que sean deseables, que hay otros que no, o que hay cuerpos que no se merecen sentir placer, o cuerpos que tendrían que tener otras prioridades, ¿no? Esto yo lo he escuchado muchas veces, es como, bueno, no, pero como eh, tiene que preocuparse en estar bien. Bueno, quizás estar bien también implica disfrutar sexualmente, ¿no? Digo, no es que por estar lidiando con algún dolor, eso limita a la persona a vivir su sexualidad. Ahora, estos modelos no solamente son modelos de belleza, sino que son modelos capacitistas, porque también terminan dificultando cómo nosotros nos vemos. No es que solamente quizás para otra persona no seamos deseables, que siempre podemos ser no deseables para otro, pero también nosotros y nosotras nos empezamos a sentir como por fuera, excluidos de la sexualidad. Entonces, no solamente no podemos autoexplorarnos, sino que tampoco nos habilitamos o no captamos algún mensaje que nos pueda dar otra persona de que pueda tener interés, ¿no? Es como que ya creemos que a nadie le vamos a interesar y ese tiene que ver con los mandatos sociales. Ahora, ese autoesquema es la visión que nosotros tenemos de nuestra propia sexualidad
y no somos 100% responsables, ¿no? Digo, acá tenemos que pensar que hay una sociedad que viene haciendo peso hace mucho, diciéndonos qué cuerpos atraen o cuáles son los cuerpos que se unen para vender productos, ¿no? Digo, cuáles son los cuerpos de las publicidades de perfumes, ¿no? Digo, todo el tiempo nos están vendiendo una forma estética de cuerpo sin ningún tipo de diversidad funcional, súper delgado, obviamente siempre heteronormado. Entonces, nuestras creencias, digo, no quiero que nos sintamos culpables a veces de creencias limitantes que tenemos, porque tienen un peso social y desarmarlas también se desarma en conjunto. Por eso es más fácil ese tipo de espacios y todo para repensar la sexualidad que tratar de hacerlo solos o solas contra viento y marea, ¿no? Digo, hay discursos dominantes que tenemos que empezar a cuestionar para poder permitirnos también esa caricia. Ahora, respecto a lo psicológico, fíjense todas las cosas que pueden estar en nuestra mente mientras tenemos un encuentro sexual, ¿no? Digo, eh, esto estemos o no estresados, ¿no? Digo, a veces quizás el mismo hecho de tener un encuentro sexual nos estresa porque nos estamos anticipando al futuro, ¿no? De, por ejemplo, no sé, puede ser en el caso de la eyaculación, que es una de las principales consultas que tengo, de no voy a poder controlar la eyaculación o no puedo recibir penetración porque tengo dolor, o toda caricia me hace cosquilla, ¿no? Digo, o todo lo que me toca me duele. Bueno, nos anticipamos al futuro, aparecen miedos, la obligación de conseguir un resultado, como por ejemplo decían hoy, tener un orgasmo, la propia exigencia, las expectativas, el rol de observador, que es salir de nuestro propio cuerpo y mirarnos de afuera y decir, no, no soy atractiva, no le voy a gustar más, lo hace por lástima. Digo, hay tantos juicios internos que tenemos que son muy crueles. Y todo eso está en nuestra mente mientras tenemos encuentros sexuales. Imagínense cuánto eso repercute en nuestra posibilidad de sentir si nuestra cabeza está tan conectada con todos estos escenarios tan negativos, ¿no? Entonces, desde ahí, lo social también puede tener un peso al momento de disfrutar, porque si mi mente está en esto, mi foco de atención no está en lo sensorial, por ende voy a sentir menos. Y un concepto que se usa mucho en sexualidad, ya voy terminando, eh, es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Digo, porque ansiedad es algo bastante habitual en nuestro entorno, en nuestro contexto. Vivimos todo el tiempo con un pie un poco en el futuro. Ahora, esta ansiedad aparece principalmente en los encuentros sexuales y hay 4 factores que para mí le dieron ahí en la tecla porque es lo que siempre escucho que relatan distintos pacientes. El temor al fracaso, que significa esto de pensar que no voy a poder, que voy a querer terminar antes que la otra persona y que la otra persona se va a quedar con las ganas. El altruismo excesivo, que significa estar totalmente mediatizado por lo que está sintiendo el otro. Y estoy solamente pensando en el placer de la otra persona y me olvido de mi cuerpo. La autoobservación, que es vernos y decir, no, estoy resultando poco atractivo o con esto que ahora tengo en la piel, seguro lo está notando, seguro está tocando esta parte del cuerpo y nota X cosa. Nos miramos desde afuera de una forma muy crítica. Y la obligación de resultados, que es esperar a que lubricarme, por decirlo de alguna forma, naturalmente, o tener un orgasmo, o lo que fuera, ¿no? Digo, pero tener un resultado específico es un gran condicionante de ansiedad. Por eso, digo, esta es una de mis diapos que he puesto más veces porque creo que va por acá el cambio, ¿no? De pasar de la exigencia de cantidad, de frecuencia, de duración, de respuestas sexuales, de posiciones. Digo, a mí se me preguntan por el Kama Sutra, o sea, yo no tengo ni idea de posiciones. Digo, eso es una cuestión normada y que muchas veces termina condicionando a pensar que hay personas que saben más que otras. Nadie sabe. O sea, todos somos siempre exploradores en la sexualidad. A que podamos pensar a la calidad del encuentro. Que el encuentro sexual es una posibilidad de disfrute, de conectar con nuestro propio cuerpo, del contacto con otra persona. Digo, si miramos la primera parte de la lista, es mucho más ansiógena, o sea, posible de generar ansiedad que esta última. Hagamos lo que hagamos, siempre posibilidad de disfrute. Hagamos lo que hagamos,
siempre hay posibilidad de conectar con el propio cuerpo. Puede lo que pueda nuestro cuerpo, siempre hay posibilidad de contacto con la otra persona. Entonces, al no tener un fin determinado, vamos al encuentro sexual con menos ansiedad y con mayores posibilidades de conectar con el sentir y no con los pensamientos limitantes. Así que bueno, les agradezco, ahí dejo mis contactos. Gracias a Lapa por invitarme a un ensayo para mí también. Y bueno, y a todas las personas que se sumaron hoy y ahora dejamos abierto el espacio de preguntas.